¿cuáles son los antecedentes históricos del diferendo cubano-norteamericano? Bueno, los antecedentes históricos lleva demasiada historia contarlo. Creo que está suficientemente contado acerca de las contradicciones a lo largo de toda la República, el injerencismo de Estados Unidos en la sociedad cubana, el grado de dependencia de la sociedad cubana de Estados Unidos de sus políticas, de tal manera que en gran medida, por no decir que en una medida fundamental, el nacionalismo radical cubano se construyó alrededor de una posición antiimperialista y de rechazo frontal al dominio de Estados Unidos de la isla. De manera que para el nacionalismo radical cubano, las relaciones de Estados Unidos con la isla eran relaciones neocoloniales. Y insisto en lo del nacionalismo radical cubano porque creo que es la principal corriente político-ideológica que va a influir en la nueva generación que enfrenta a Batista durante su periodo dictatorial de los años 50 y que también en gran medida alimenta la búsqueda de un socialismo autóctono cubano durante los años 60. Después, ¿qué pasa? O la política de Estados Unidos hace la revolución cubana también está ampliamente documentada. Desde que trata de estorbar el acceso de las fuerzas rebeldes a constituir gobierno desde el comienzo de la revolución, más toda la política tendente a abortar la sobrevivencia del gobierno revolucionario y la estabilización de este y eventualmente que este pueda llevar a cabo cada una de sus políticas, de sus estrategias. Y se sabe también que todo lo que Estados Unidos hizo al respecto, que tiene que ver con la política de hostilidad, que tiene que ver con las campañas en contra, que tiene que ver con las medidas de restricción económica, que tiene que ver con el bloqueo económico, que tiene que ver con la invasión de Girón, que tiene que ver con la crisis de octubre, que tiene que ver con las innumerables operaciones encubiertas contra el gobierno cubano y sus personeros. Está suficientemente documentado, incluso por los Estados Unidos. Ya hace rato que eso dejó de ser de fuentes cubanas y pasó a ser documentación revelada por los propios mecanismos federales que han puesto en evidencia cuál ha sido la política de Eisenhower hasta ahora, en la cual Estados Unidos aparece contundentemente opuesto a la existencia de el régimen cubano surgido de la revolución. Aunque este régimen haya tenido el apoyo mayoritario de la población, aunque se haya legitimado a lo largo de los años, aunque esté basado en un orden constitucional, etc., eso no importa. De manera que Estados Unidos ha rechazado el reconocimiento de la legitimidad de la revolución cubana, ha rechazado toda la fuente de derecho y el ordenamiento surgido de esa revolución, y todas las administraciones han coincidido en la misma política. Y yo diría que la actual administración Obama tiende a hacer lo mismo. Para que la pregunta que uno tiende a hacerse es: ¿cuáles son las razones más profundas que hacen que tantas administraciones en distintos momentos de esta historia han reiterado, inclusive recrudecido, su política de hostilidad hacia la revolución cubana, el régimen cubano, el ordenamiento político cubano? Con todas las manifestaciones que sabemos: siempre amenaza militar latente, aislamiento político, campaña política ideológica masiva e internacional, acciones subversivas, la panoplia que forma parte de esta política hacia Cuba. Esto ha sido más o menos la misma, que con muy pequeñas variaciones,
se ha repetido de administración en administración. Entonces uno tiende a hacerse esa pregunta y a tratar de responderla. Yo tendría dos, quizás hasta tres posibles explicaciones. La primera explicación que yo me doy para esa persistencia en políticas no solamente ilegítimas, no solamente inmorales, sino ineficientes. Puesto que el régimen cubano ha sobrevivido 50 años y parecería que tendrían que hacer la política. Entonces, yo creo que hay tres razones fundamentales para esa persistencia. La primera, de carácter geopolítico. Una administración norteamericana dura 4 años, a lo sumo 8, y nunca más regresan esos personajes. Sin embargo, existe el establishment, es decir, una estructura de poder, un número de centros que duran más que sus administraciones, el Pentágono, los servicios de inteligencia, los organismos paramilitares, el poder económico, los grupos políticos y los respectivos lobbies, las figuras políticas esas que aparecen como la tramoya que hacen candidatos y quitan candidatos. Eso que podemos llamar el establishment, que habría que volver a actualizarlo, aunque está también bastante descrito por muchos autores. Yo creo que tiene una posición y por tanto un enfoque geopolítico que no ha variado en el último medio siglo. Y en mi opinión, sin una variación de esa perspectiva geopolítica, no nos va a ser fácil llegar ya no a un entendimiento, que sería muy difícil imaginar, sino a una normalización de las relaciones, que es lo más que yo creo que se puede aspirar, a que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos estén regidas por el derecho internacional y que las relaciones sean diplomáticas, normalizadas, tal como Estados Unidos la tiene con muchos estados con los cuales tiene cualquier cantidad de reservas y muchísimas más contradicciones con nosotros, como puede ser Rusia, China u otros. Entonces, ¿cuál es el problema geopolítico? Aquí entra el tema Cuba, 90 millas, Cuba en la cuenca del Caribe. La cuenca del Caribe ha sido el motivo del 70% de las intervenciones directas de Estados Unidos en su historia. Cuba como ejemplo en la región de un régimen no alineado, realmente no alineado. Cuba como el ejemplo de que se puede tener una alternativa de sociedad por fuera del visto bueno de Estados Unidos, etc. Yo creo que hay ahí una dimensión geopolítica en el cual Estados Unidos no han aprendido, no quieren aceptar que en ese espacio geopolítico que ellos consideran su cuarta frontera haya un régimen cuyo comportamiento ellos no puedan garantizar. Yo creo que ese es el problema más profundo. Hay incluso muchas pruebas históricas de esto, ¿no? Yo recuerdo cuando venían especialistas norteamericanos a explicarnos que habían estado en juegos de guerra del Pentágono y Cuba era bombardeada porque había un conflicto en Berlín Occidental y a nosotros nos bombardeaban preventivamente porque no se sabía cómo Cuba iba a reaccionar en un conflicto con Europa. Es decir, que nosotros estamos colocados en una dimensión fuertemente geopolítica con fuertes implicaciones geoestratégicas. Es muy difícil que si esa visión no se flexibiliza, puedan colocarse propuestas políticas de normalización. Hay un segundo motivo que ya tiene que ver con las administraciones en curso. Para llegar al tercer motivo que tiene que ver con la administración actual.
las administraciones en curso, por una razón u otra, no solamente han estado conformes con las políticas que las administraciones precedentes han implementado hacia Cuba, sino que las han empeorado. De manera que nosotros nos encontramos con una panoplia de medidas restrictivas hacia Cuba, mucho mayor cada vez, es decir, cada administración implementa, acumula, pero que a partir de la administración, si no recuerdo, Bush padre, cuando la Torricelli, ¿no? Sí, cuando la Torricelli, pasaron a ser políticas codificadas en una legislación congresional. Lo que antes eran atribuciones del Ejecutivo se convirtieron en una política legalizada por el Congreso. Y automáticamente el tema Cuba se convirtió en un tema de política interna en Estados Unidos. Es decir, para deshacer eso, tiene que hacer un acuerdo bipartidario, va a pasar, quiérase que no, por un debate de política interna. Los políticos juzgarán si le conviene o no ese debate, si lo pueden ganar o no, si puede ser políticamente costoso de cara a las elecciones próximas. En fin, quedó el tema enmarcado de una manera que a las administraciones de turno se le hace mucho más difícil. Dirán, otros 4 años que estamos aquí, que tenemos que asegurar que nos van a reelegir, nos vamos a meter en un rollo como el de Cuba, que es un debate congresional, que nosotros mismos hemos satanizado tanto a la isla, y cómo vamos a decir ahora que no son tan malos y que los gastos no son tan perversos. En fin, todos renuncian a eso que podría parecer una política racional. Siempre han existido propuestas de una política más racional hacia Cuba. Hay grupos que la han propuesto y no han logrado colocarla. De manera que yo creo que ahí tenemos un segundo problema, que es el imbroglio, para usar el término de ellos, jurídico-político, en el que han puesto las políticas hacia Cuba y el enredo espectacular para deshacer ese mundo. Con respecto a la administración Obama, hubo quien se hizo ilusiones a la llegada de Barack Obama. ¿Piensa usted que había razones para hacer esas ilusiones de que iba a mejorar la situación? Había razones porque Obama era el presidente resultante de una crisis. Era un presidente que llegaba a la administración con un nivel de apoyo de sectores populares y de izquierda como no había tenido ningún presidente previamente, y la propia crisis le permitía hacer políticas más autónomas. También, como siempre, un problema de prioridades políticas. Ahora, a esta altura ya se discute si todo eso no fue un poco iluso, si en realidad ninguna de las propuestas de Obama rebasó nunca las políticas que hizo Clinton, por ejemplo, o si porque íbamos a pensar que Obama era tan de izquierda si no había ninguna prueba de que lo fuese. Si Obama finalmente es un candidato, sabe Dios con qué compromiso al interior del Partido Demócrata. Es decir, una vez que hemos perdido las esperanzas, o que grandes sectores han perdido las esperanzas, yo todos los días me tropiezo con un obamista, un ex-obamista, que le quiere dar fuego en la plaza pública. De manera que no me extraña que hayamos sido un poco ilusos, porque a veces quisiéramos que la gente fuera mejores que lo que está probado que nosotros. Bueno, tenía ese crédito y digamos que a esta altura del juego ese crédito no está justificado y no parece pagadero. Pero lo que yo quería decir en tercer argumento no era tanto eso, que Obama fuera capaz de renovar la política hacia Cuba o de mejorarla o de crear algunas condiciones para que mejorase, digamos, un segundo mandato de su administración, si es que pudiera ser reelegido, etc. No me voy a referir tanto a eso. Como que la actual administración es una administración que enfrenta una crisis, no solamente una crisis económica, que también
y de terribles proporciones, sino una crisis de hegemonía. Se dice ya con mucha fuerza de que la crisis no es solo económica, una crisis ecológica y una crisis de hegemonía política de la superpotencia sobre el sistema mundial. Ya una gran parte de sus aliados toman cierta distancia, otras potencias emergentes no están dispuestos a aceptar la unipolaridad, más bien lo que proponen es la multipolaridad como un rasgo del sistema internacional. Y en esa situación en la que Estados Unidos pierde hegemonía, antes de llegar a ser imperio, ya empieza a dejar de serlo, se producen dos reacciones visibles. Yo no las descubro, están muy en los comentarios de los analistas. Uno, que va a reforzar, va a tratar de pasar el peso de la crisis al resto del sistema internacional en todo lo posible, o aprovechar su peso relativo para imponerle al resto del sistema internacional la repartición de los costos de la crisis. Pero como siempre sabemos, los costos de las crisis todas se reparten desigualmente, un poco a los países centrales, un poquito más a los países medios, dígase España, y la mayor parte de ese incomible pastel para el tercer mundo. De manera que una gran parte de ese costo se está tratando de echar sobre los hombros del tercer mundo y de los países emergentes. Pero el otro segundo rasgo que nos interesa más a nosotros, nos toca más de cerca y que quizás tendría que ver mucho más con este endurecimiento de la política hacia Cuba, que se está advirtiendo que no solamente es que no se ha llegado a la distensión que se prometía o que creíamos era posible, sino que estamos viviendo un proceso de endurecimiento nuevamente de las relaciones de la actual administración hacia la isla. El problema es que en esa recuperación de hegemonía, Estados Unidos está haciendo un repliegue sobre lo que podríamos llamar su backyard, sobre su retaguardia. Y todos sabemos que su retaguardia es, antes que nada, América Latina. Y el bloque México, Estados Unidos, Canadá. Y que en ese espacio que considera que es su reserva, primero su área de influencia directa, segundo su área de dominación directa, tercero el espacio de sus reservas todas, recursos naturales, fuerza de trabajo, energía, despliegue militar, etcétera, etcétera, etcétera. En ese espacio tiene no a Cuba como un problema, sino que tiene ahora un problema mucho mayor del cual Cuba forma parte. Así que Cuba ahora está jugando no solamente el papel de resistencia de su propio proyecto, sino que está formando parte de un proyecto regional de mayor autonomía política, de latinoamericanización de la región, de integración económica sobre nuevas bases, etc. Y en este momento en el que Estados Unidos trata de asegurar su hegemonía, la presión sobre la región, esto se vuelve, en mi opinión, un dato fundamental. Y ahí diría, para terminar esta respuesta, si no, no van a poder hacer más preguntas, me parece muy importante subrayar lo siguiente. Yo creo que se demoró, que si bien miramos lo que está sucediendo en la región del 2007 a la fecha, más bien lo que los analistas observaban como una curiosidad, que en los últimos años de la administración Bush no se hubiera iniciado una reacción enérgica de Estados Unidos sobre la región.
Y yo creo que el momento de esa reacción que fue preparada, porque estamos viendo proyectos preparados por los distintos organismos del establishment en el periodo final de Bush, han comenzado a ser implementados en la administración Obama. Y que creo que ahora lo que estamos viendo es el inicio de la ofensiva de Estados Unidos sobre la región para recuperar sus espacios. Y ahí van a desplegar lo que ya estamos viendo. Despliegue militar directo, cuarta flota, aparatos de inteligencia, financiamiento de la oposición, búsqueda de revoluciones naranjas, verdes, como quieran llamarle ahora. Y incluso hay que decir que hay algunas expresiones preocupantes, como es el caso del golpe de Estado hondureño, el acceso de gobiernos de centro derecha o de derecha a gobiernos en la región, lo cual quiere decir que el eje centrista de la región se corre, etcétera, y las dificultades que eventualmente pueden estar enfrentando o enfrentarán, incluso hasta de provocación armada, los países que están, digamos, en el ala más radical de la región, como Venezuela y Ecuador, e inclusive Bolivia. Seguramente que hay que seguir observando los sucesos de Paraguay, que se pueden estar acercando mucho a una situación semejante a la hondureña. Ahora que cerraría diciendo que ahora nos tenemos que echar arriba, como parte de la política de hostilidad hacia Cuba, el hecho de que podemos estar involucrados en una estrategia de ofensiva, de recuperación de hegemonía en la región por parte de Estados Unidos.